Continuando con la semana número 2, ahora vamos a revisar lo que es tipos de licenciamiento. Recuerde, en la semana número 2, en la plataforma virtual, tenemos enlace de documentos y vamos a revisar tipos de licenciamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de tipos de licenciamiento, estamos hablando de licencias de software. ¿Ya? El objetivo es identificar diferentes tipos de licenciamiento de software, conocer qué se puede o no se puede hacer con el software, e investigar sobre las ventajas y desventajas de los tipos de licencias de software y cómo utilizarlas. Primero, tenemos que definir ciertos conceptos. Primero, licencia. Cuando nosotros hablamos de licencia, estamos hablando de que una licencia es un contrato, ¿sí? Es un contrato que hacen dos partes, ¿sí? El proveedor de algún servicio y el que usa el servicio. La licencia es aquel contrato que me permite utilizar, ¿sí?, algún servicio o producto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a conducir un auto, nosotros necesitamos una licencia. La licencia es otorgada por las autoridades de tránsito y yo como usuario, yo tengo que tener esa licencia para poder conducir. Si no tengo licencia, estoy infringiendo la ley. Entonces, cuando nosotros hacemos el contrato, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Entonces, eso es lo importante aquí. ¿Qué me permite? ¿Qué estoy capacitado a realizar y qué no debo hacer? Ahora, hay diferentes tipos de licencias, así como las licencias de conducir, hay de tipo A, B, C, D, E, F, es decir, para diferentes tipos de usos y diferentes tipos de medios de transporte, ¿sí? Asimismo, hay diferentes tipos de licencias, ¿sí? Y lo que tenemos que tomar en cuenta es de acuerdo al uso que nosotros queremos darle al software, de acuerdo a la capacidad del software que queremos utilizar, va a ser el contrato. Ahora, hay que tomar en cuenta que la mayoría de software tiene una patente, ¿sí? Una patente. ¿Qué es esta patente? Es muy simple, que los los usuarios van a ver de ellos, ¿sí?, del software que están utilizando, ciertos elementos. Tanto el software como los elementos están patentados. Eso quiere decir que están registrados y que solamente pueden ser utilizados con el consentimiento de los creadores, ¿sí? Entonces, no, nadie lo puede utilizar, ¿sí? O nadie puede hacerse dueño de algo que ya está patentado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay derechos que los autores, ¿sí?, tienen sobre lo que hacen, ¿sí? Estos derechos son exclusivos, es decir, son únicos de aquellos que lo han registrado anteriormente. Los derechos de autor, ¿sí? Los derechos de autor permiten que el creador pueda hacer eh, usufructo de las ganancias o al menos decir, yo soy el creador intelectual de esto, ¿sí? Y esto permite que los derechos de autor permite que los autores se protejan y que nadie pueda hacerse dueño de algo que no hizo, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos diferentes tipos de categorías de licencias. Tenemos la licencia o de software propietario, eh, que está regulado por ciertas leyes. A este se le conoce normalmente como software comercial, que normalmente tiene el objetivo de
tener ganancias, es decir, se compra la licencia, ¿sí? No la licencia de conducir, sino la licencia del software. Es decir, para utilizar el Windows, yo debo haber adquirido el software, la licencia, ¿sí? Entonces se paga por utilizar la licencia, en este caso del software, ¿sí? Esto tiene que, o esto implica que al ser un software comercial está limitado, ¿sí? Esta limitación en ¿qué se limita? El usarlo. O sea, no puedo utilizarlo en donde yo quiera. Tengo que utilizarlo exclusivamente donde me diga el contrato. Normalmente el software que nosotros compramos, el propietario comercial, no se lo puede modificar y hay múltiples restricciones para distribuir. Obviamente tiene un costo alto. Software libre tiene la libertad de poder utilizarlo, mejorarlo, redistribuirlo y adaptarlo. Es decir, yo puedo usar sin problema, puedo mejorarlo, pues si es que yo tengo las capacidades, puedo hacerlo, puedo distribuirlo, es decir, enviar copias a muchas personas y adaptarlo a mis necesidades. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, cierto software libre sí tiene precio. Hay algunos, o mejor dicho, la gran mayoría que no tenemos que pagar para poder utilizarlo y hacer todo lo que dice ahí. Hay el semi libre, no es libre completamente, sí se puede usar, copiar, distribuir, adaptarlo, pero ojo con ciertas restricciones. De dominio público es aquel que no tiene copyright, es decir, no tiene derechos de autor, ¿sí? Algunos para poder utilizarlo cuestan a quien lo posea y tenemos también las licencias llamadas copyleft, ¿sí? El copyleft lo que me permite es copiarlo sin ningún inconveniente siempre y cuando yo diga de quién es. Es decir, yo puedo decir, ok, yo copio esta imagen, tiene copyleft, yo la puedo copiar, la puedo distribuir, pero tengo que decir quién fue su autor. ¿Sí? Aquí tenemos los ejemplos de software propietario. Windows, Office, Adobe, el antivirus Kaspersky, AutoCAD, etc. ¿Sí? Ahora, la licencia hay que pagarla, pero en muchos casos la licencia es simplemente por un tiempo específico, no es eternamente. Aunque hay algunos que sí son permanentes. Si usted compra la licencia y puede utilizarlo hasta que se muera. Esto, cuando nosotros utilizamos software propietario, adquirimos la licencia, vamos a tener un soporte técnico que normalmente es gratuito y es hecho por grandes corporaciones como Microsoft, como Adobe, como Core, ¿sí? En el caso de software libre, normalmente quienes lo hacen, quienes desarrollan, son personas individuales, no hay empresas normalmente, y son sin fines de lucro. Es decir, la idea no es ganar dinero, sino aportar a los demás para que puedan utilizarlo. Igual hay permanentes o por tiempo, es decir, puede usted utilizarlo por un tiempo determinado o la mayoría son de tipo permanente. Aquí el soporte técnico es bastante escaso, no hay mucho soporte técnico y hay muchos desarrolladores individuales. Ahora, hay que entender esto, ¿por qué? Porque no se les paga, ellos mm, no tienen un sueldo para esto. Entonces, ellos ayudan, apoyan a todos los demás. Entonces, el soporte técnico es bastante escaso. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Cuando hablo de software libre, hablamos de que el software libre en realidad debería tomar en cuenta esto que está aquí arriba, ¿sí? Todo eso, cuando nosotros hablamos de software libre, debería
tomar, debería estar listo, habilitado para todas esas opciones. Es decir, yo debería ver el código fuente, es decir, cómo lo hicieron. Podría estudiar el código, podría modificar el código, puedo copiarlo, compartirlo con otras personas, puedo modificarlo y esas modificaciones también compartirlas. Sí puedo hacer uso comercial, aunque la mayoría, como habíamos dicho, es libre. Y utilizarlo con cualquier fin o propósito. ¿Sí? El privativo o el comercial, como usted puede ver, no aplica nada de esto. Lo único que podemos hacer es utilizarlo con cualquier fin o propósito siempre y cuando me dé permiso. Open source o código abierto tiene solo las dos características. Puedo ver el código, puedo estudiarlo y a veces puedo compartirlo. ¿Sí? Dependiendo del software, también utilizarlo con cualquier propósito, pues es limitado. La idea es que todos puedan tener algo. Hay otros tipos de licencias. Por ejemplo, usted debe haber oído la licencia freeware, las shareware, demo y trial. Cada una de estas tiene diferentes características. Freeware significa que es libre, ¿sí? Libre. Shareware significa que la podemos compartir. Demo significa que es un software que en su licencia demo puedo yo utilizar el software, pero con limitantes. Es decir, no todas las opciones están habilitadas. Y trial, en cambio, es aquel que puede utilizar todas las opciones del software, pero por un determinado tiempo o número de veces. Entonces, puede decir, sí, yo tengo un software gratis, pero es demo, no tiene todas las opciones, pero algunas sí, entonces utilizo las que tengo. En licencias específicamente de lo que es software libre, nosotros tenemos copyleft, GPL, BCD, MPL. Cada una de ellas tiene características diferentes. ¿Sí? Y están basadas en el principio. Todo software libre tiene una licencia. Dependiendo de las características de esa licencia, a usted, por ejemplo, no le va a costar nada. Puede copiarlas, puede distribuirlas, puede hacer un montón de cosas, pero dependiendo de la licencia que se tenga. Sí, en todas estas, cada vez que usted haga una modificación o utilice, tiene obligatoriamente que decir quién fue o de dónde usted obtuvo la información inicial. No puede simplemente copiar y decir o asumir, hacer creer, mejor dicho, que fue su invento. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Todo software tiene su licencia y si usted no utiliza la licencia apropiadamente, pues puede tener consecuencias legales. Para mayor información de todo esto, usted tiene aquí algunas páginas, ¿sí?, en las cuales usted puede revisar todo lo que es software, licencias, los tipos de licencias, ¿sí?, que le animo a que lo haga. ¿Sí? Ahí están las actividades, usted ya las sabe. ¿Sí? Una situación importante, deberíamos nosotros utilizar software con licencias. Deberíamos también leer, cada vez que instalamos un software, deberíamos leer los términos de licencia. Yo sé que muchos por tiempo a veces queremos la aplicación rápida y no nos detenemos en la instalación a revisar los términos y condiciones de la licencia. Estas me van a permitir saber qué podemos y no podemos hacer. Con eso terminamos. Gracias.